Bueno, y esta mañana el presidente López Obrador se comprometió otra vez a cumplir con un sistema de salud universal. Ya sabe usted lo de siempre, que a partir del 2 de septiembre dijo, vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Antes de terminar nuestro mandato, vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera para todo el pueblo, es decir, universal. Esto significa atención médica de calidad, que se tenga médicos generales, familiares en todos los centros de salud, 11,000 centros de salud, de lunes a domingo, que además funcionen, ya se crearon 11,000 comités de salud con el programa La Clínica es Nuestra, como el programa La Escuela es Nuestra, para que los miembros del comité de la comunidad, del pueblo, de la colonia, reciba de manera directa lo que le corresponda para darle mantenimiento a su clínica. Pues, ¿cómo ves, Maribel Ramírez, coronel, periodista especializada en salud pública? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Muy bien, gracias. Oye, pues hay indicadores que realmente nos lleven a pensar que efectivamente esto que anuncia el presidente que va a ocurrir a partir del 2 de septiembre, que anuncia, por cierto, también una gira para levantar lo que él dijo, banderas blancas, y darnos a conocer a todos que ya tenemos terminado este sistema, ¿no? Dado por terminado el sistema de salud pública con la clínica es nuestra, con un montón de comités. Esto significa que pues vamos en buena dirección, Maribel. No, claro que no, no, tristemente, no, claro que no vamos en buena dirección, al contrario, nada más se reafirma, todos los indicadores que existen se reafirman que en el ámbito de la salud ha habido un retroceso en los últimos años muy claro, tanto en indicadores como los más básicos, como la esperanza de vida, la mortalidad del cáncer, la mortalidad incluso en cáncer de niños, que es una tragedia durante la etapa en que hubo desabasto de oncológicos por la pandemia y por diferentes factores, pero lo hubo. En general, la atención a las enfermedades crónicas tampoco no tenemos evidencias de que se está haciendo una buena gestión, que se está reduciendo el descontrol que hay en la epidemia de la diabetes, en los problemas de obesidad y sobrepeso. En general, los indicadores en términos de salud no han avanzado en este gobierno. Y en la parte, por ejemplo, económica, en lo que tiene que ver con lo que se ejerce en gasto en salud, pues tampoco se aumentó la inversión en salud. Del lado del gobierno, que es donde debía haber aumentado y donde había pues la expectativa de que se invirtiera más en salud, porque se anunciaron grandes aumentos en el presupuesto, de hecho en varias ocasiones, sobre todo en el 2022 se anunció un aumento significativo en el presupuesto y en lo que se iba a comprar de medicamentos y eso, se anunciaba con bombos y platillos grandes aumentos, pero al final del año se veía, bueno, no solo al final del año, en el transcurso del año se fue viendo que no se ejercían esos aumentos, había subejercicios notorios. Este año ya se estuvo reportando que hay un subejercicio de 60,000 millones de pesos. Entonces, esos aumentos, entre comillas, que anunciaba el gobierno no se concretaron y al contrario, al final se va a ver que ha habido recortes presupuestales a salud. O sea, se le quitó a salud para aumentarle a otros renglones. Eso ha sido clarísimo. Las tablas lo mencionan con toda claridad. Y por otro lado, pues cada vez es más claro y la historia se encargará de reafirmarlo, que hizo falta una estrategia certera, aterrizada, para de verdad combatir el rezago en salud, las brechas de desigualdad que hay, dependiendo de dónde puedas atenderte, si en el IMSS, en el ISSSTE o en Pemex o en Sedena, que son los que tienen derecho a biencia, o incluso si no tienes, porque no tienes trabajo formal y te tengas que atender en instituciones de ahora el IMSS Bienestar, antes INSABI y antes Seguro Popular, pues no, se quedaron con un mayor rezago y esa desigualdad no solo se mantuvo, sino se aumentó la brecha. Quien no tiene derecho a biencia ahora tiene menos posibilidades de atender su salud. Y bueno, pues el gasto de bolsillo ahí está tan claro que aumentó también porque las familias lo resuelven como pueden. Y pues se han ido la demanda en el sector privado, la demanda de servicios de salud, consultas médicas en los consultorios adyacentes a farmacias, en las clínicas pequeñas donde se opera, bueno, hay intervenciones médicas y las familias hacen tandas, buscan ahorrar, se endeudan para pagar su cirugía
porque pues si se la van a dar en 6 meses o en 8 meses en el IMSS o en el ISSSTE, pues buscan Oye, entonces la manera. es muy buen discurso, ¿no? Porque dice, bueno, el que ríe al último ríe mejor, les vamos a demostrar a los conservadores que vamos a tener un muy buen sistema de salud porque esto va a ocurrir, vamos a estar mucho mejor. Evidentemente no lo logró y no logrará el mejor sistema de salud del mundo, ni como el de Dinamarca, ni como ninguno de los nórdicos que se identifican esos sistemas como los más eficientes y organizados. Claramente no. Ya faltan 4 meses para el final de este gobierno y el 30 de septiembre el presidente López Obrador no habrá logrado construir el mejor sistema del mundo y entregará un sistema más bien con carencias, con vacíos, con descomposturas, con falta de mantenimiento, y pues los pacientes lo viven. O sea, entonces no por repetirle y por seguirlo repitiendo como por decreto, como si repetirlo como mantra fuera a hacerse realidad, pues no, es evidente que no. Queda en discurso demagógico realmente. Sí. Oye, Maribel, y eso de que éramos también de ejemplo para el mundo en el manejo de COVID, ¿cómo ves tú el reporte de esta comisión independiente? Exactamente, fue a partir de ahí que el presidente ayer manifestó su enojo de ese reporte. Fue un informe que presentó la Comisión Independiente de Expertos sobre la pandemia de COVID-19 y fueron expertos de primer nivel, aparte no solo del ámbito médico, que sí, pero aparte del ámbito económico, científico, de distintas especialidades, de instituciones muy serias y especialistas que incluso a veces no están en México o están en el extranjero y que trabajan en los organismos internacionales incluso, presentaron este informe y pues evidenciaron que la pandemia no tuvo el mejor manejo en México. Los indicadores son claros también, tanto de mortalidad, del índice de letalidad, que registramos uno de los más altos a nivel mundial y a nivel, comparándonos con otros países de América Latina, somos de los más altos. ¿Puedo una más? E incluso en profesionales de la salud. ¿Perdón? No, sí, Maribel, te escuchamos. Sí, y te decía, y entonces, por ejemplo, entre uno de los datos más destacados que reportan en este informe es que 300,000 muertes no debieron haber sucedido. 300,000 personas que perdieron la vida durante la pandemia pudieron haberse salvado, pudieron haber evitado perder la vida si hubiera habido una mejor gestión de la pandemia. Y bueno, a lo largo de todo el informe yo ya lo revisé y bueno, ya lo reporté, incluso también le dediqué una columna, porque dan datos sustentados, es decir, no están inventados, ponen tablas, ponen indicadores tanto de los resultados de enfermos, de pacientes y de muertes y del manejo en las instituciones, como la parte presupuestal del gasto. No hubo durante la peor etapa de la pandemia 2020-2021 un mayor ejercicio de gasto, no hubo una sensibilidad porque la regla era la austeridad, eso era lo que rigió las decisiones de los tomadores de decisiones, y ahí los funcionarios sabían que mientras daban propuestas que tuvieran que ver con la austeridad, sí se las autorizaban, pero si implicaba gasto adicional, ya sabían que tenían la puerta cerrada en presidencia. Hay muchos elementos en ese informe que son vergonzosos, que dan coraje, que los lees y que dan la evidencia con todo de cómo se fue ejecutando y desempeñando las decisiones a lo largo de la pandemia. La parte de que hicieron a un lado la instancia oficial que constitucionalmente tenía el mandato de llevar a cabo, dirigir una pandemia o una emergencia sanitaria como esta, que era el Consejo de Salubridad General, simplemente no lo dejaron actuar y por fuera de la ley se tomó decisiones que todos se tomaron decisiones centralizadas, ¿no? Ya sabemos que el subsecretario López-Gatell, el secretario Alcocer, no tomó el control, entró Gobernación, fue la crítica y la etapa crítica de las compras que se deshizo en la cadena de insumo de las compras, por eso el desabasto, se juntó la tormenta perfecta para un desabasto terrible, para que el sistema pues prácticamente colapsara. Por suerte entraron los hospitales privados. Se hace un recuento, la verdad, muy completo, muy profesional, y que el presidente pues solamente lo describe como un pasquín inmundo y canallesco, esas fueron sus palabras, y a partir de ahí detona un gran enojo y ahora da este reporte. Se aprovecha para hacer un anuncio, pero realmente en los hechos no tienen ningún sustento lo que dice el presidente. Pues Maribel, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y que nos des pues este análisis tan importante sobre el sector salud. Muy buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes.